Y vamos a estar enseguida en comunicación con Pablo Mariucci, actor que está participando en dos espectáculos, uno más importante que el otro, uno más significativo que el otro. Uno es un espectáculo sobre el que ya hablamos con Guillermo Parodi, que es una versión de 300 millones, la obra de Roberto Arlt. Se está presentando en el Teatro del Pueblo, en la calle Lavalle, 3636. El otro espectáculo en el Teatro La Máscara, con dirección de Osmar Núñez. Pudimos hablar con Osmar Núñez y el espectáculo es Estéfano, y estamos en comunicación con Pablo Mariucci, que interviene en los dos espectáculos. Pablo Mariucci, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Jorge? ¿Cómo Muy andan bien. los dos, y Juano? Muchas gracias, Pablo, por darnos estos minutos. Me encantaría decirte que te felicitamos por los dos laburos que haces. En el caso de Pajarita, versión de 300 millones, haces un montón de personajes. Bueno, sí, la verdad tengo la suerte de que en esta reescritura de 300 millones, que ustedes recordarán que es la periferia de Sofía, y le aparecen un montón de personajes de humo, ¿no? Un montón de personajes muy artlianos, por otro lado. En esta reescritura y en este trabajo que estamos haciendo con Lorena Sekeli y con Guillermo Parodi, que es quien dirige y además se encargó de ponerle la pluma a esta versión, es una versión de 300 millones, podríamos decir, para dos actores, en donde Exacto. Lorena Sekeli hace el personaje de Sofía, y yo tengo el gustazo de poder jugar fuerte al teatro, de hacer un montón de personajes, así que bueno, estoy feliz, la verdad estamos muy contentos con el proyecto, y en lo particular te diría que pocas veces se da en un espectáculo que un actor pueda tener la posibilidad de poder meterse en tantos personajes. Casi te diría, todo ocurre a la vista del espectador, ¿no? Porque Claro. no me voy nunca de escena y es como una transformación ahí, tac, 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 tac. Y está buenísimo eso, la verdad lo estoy disfrutando mucho. Qué bueno. Y Pablo, yo quiero decir que Lorena Sekeli es tu pareja y está brillante realmente en el trabajo. Y vos me contabas el otro día que ensayaban la obra con Lorena, corrían los muebles del living y ensayaban ahí durante la pandemia, ¿no? Exactamente, corríamos los muebles del comedor, el living, Qué bueno. y a mí a veces yo veía eso y me parecía una locura, te digo la verdad, porque el sillón en donde los chicos miraban la televisión se transformaba en un objeto que todavía no habíamos hecho por cuestiones de guita, de producción, y aparte porque no hubiese habido lugar en casa para tenerlo. Claro. Y digo, y los muebles se iban transformando en las cosas en las que finalmente después eh, eh, apareció la utilería y la escenografía y demás, pero eran los muebles de casa, ¿viste? Claro. Y esto fue un ejercicio al cual estuvimos obligados, obviamente por la cuarentena, la pandemia y demás, pero fue un ejercicio también muy bello de creación. Yo creo Exacto. que se cocinó muy lento este proyecto, y se cocinó muy bien, de un modo muy placentero, ¿viste? Sí, Uno sí, también. y realmente la calidad del resultado es increíble. Les pedimos, por favor, no se pierdan Pajarita, que está los viernes, ¿no es cierto? Los viernes a la noche en el Teatro del Pueblo. Los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, estamos en la sala Teatro Abierto, que es la sala de arriba del Teatro Exacto. del Pueblo. Y se está llenando, Precioso. están metiendo todas las funciones completas. La verdad que sí, estamos realmente, te lo digo, muy conmovidos con la recepción del espectáculo. Yo creo que creo que hacemos teatro en algún punto político, eh, creo que tenemos una fuerte opinión sobre el material, en lo que Sí, estamos haciendo. Y creo que el teatro fundamentalmente cuando ocurre es porque al público le pasaron cosas. Y lo que nos está ocurriendo con las devoluciones del público es que se quedan a esperarnos, nos cuentan
algo de la experiencia de lo que le sucedió durante el tiempo que estuvieron expectando, digamos, y ahí se arma, ¿viste? El teatro en algún punto es misterioso, pero también es muy simple, ocurre o no ocurre, y Exacto, yo creo que nos está ocurriendo a todos, ¿no? Al público y a nosotros, que se arma esa comunión, ¿viste? Del teatro, así que estamos muy Pablo, felices. y Pablo, yo quería que recordemos que haces una galería de personajes. Algunos personajes provienen del prólogo de 300 millones. Incluso haces un personaje que no está en 300 millones, que es Roberto Arlt, ¿no? El personaje del técnico. Y también haces el personaje de la muerte, el de la reina bizantina. Es una maravilla. Contanos brevemente, y ya nos metemos con Estéfano, ¿cuáles son Mm. los personajes que haces en esa galería? En la versión de Roberto Art aparecen muchos personajes en el prólogo, que es algo que yo creo que es algo que ha distinguido, por lo menos en esa obra, en esa primera obra, en esa obra inicial de Art, precisamente arrancó con un nuevo teatro a partir de ese prólogo extrañísimo, muy lejos de lo que se venía escribiendo en ese momento y demás, que hoy en día por ahí resulta medio plomo para el espectador, Claro. pero precisamente yo creo que ahí aparecía una galería de personajes muy ricos, que nosotros hemos extraído precisamente de ese prólogo algunos de esos personajes, como por ejemplo la reina bizantina, el hombre cúbico, el demonio, y lo hemos amalgamado con otros personajes que sí aparecen durante la peripecia de la heroína trágica, ¿no? Porque hay algo de la tragedia que está muy presente en la obra. Exacto, Eh, exacto. y que lo hemos amalgamado esos personajes del prólogo con la muerte, eh, lo hemos amalgamado con Rocambole, que es un personaje que es un poco el que va hilvanando la historia y le va armando. Yo desde el principio te voy a contar una imagen que tuve. Vos sabés que yo tengo una formación plástica. Ajá. Soy profesor de Bellas Artes. Antes de meterme, o en el mientras tanto, siempre hice teatro desde los 14 años, Ajá. pero hice toda la carrera de Bellas Artes. Y yo tuve siempre, desde la imagen, desde que arrancamos, se me venían imágenes de Escher, ese Ujú. artista plástico que armaba esas escaleras que iban a Sí, ningún lado y a la vez a todos los lugares posibles. qué bárbaro, sí. Se me venía la imagen de que mi rol dentro de la obra era como el que iba armando cierto andamiaje por el cual iba caminando el personaje de Sofía. Claro. Por eso, por ejemplo, aparecen las herramientas, ¿no? Porque yo dije, no, este tipo tiene que tener un cinturón con herramientas, porque me imaginaba que iba atornillando, abulonando, armando esos andamios que están en el aire, pero por los cuales iba caminando Sofía en la medida que iba soñando. Eh, y muchos de esos personajes que aparecen en el prólogo, porque no me quiero ir de la pregunta inicial, los hemos amalgamado con personajes que sí aparecen dentro de las escenas, digamos, ¿no? Hay un personaje, por ejemplo, que es un viejo que la secuestra a la hija de Sofía, Exacto. bueno, hay textos de ese personaje, por ejemplo, que aparecen diseminados a lo largo de nuestra reescritura. Qué bueno. Eh, sí, fue un viaje, Excelente, fue un viaje. excelente. La verdad, lo recomendamos muy especialmente. Estamos hablando con Pablo Mariusi, quien encarna esta galería de personajes en Pajarita y también hace el personaje de Pastore en la versión que dirige Osmar Núñez de tal vez la más grande obra, digamos, del Teatro Nacional, Estéfano, de Armando Discépolo. Pero le paso la posta al compañero Juano Villafañe. Dale, Juano. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Asombrados Bien. acá
por estas dos obras. Justamente tuvimos la oportunidad, como decía Jorge, de hablar de las puestas en escena, del trabajo. Hablábamos mucho de lo que implicó el desarrollo de Pajarita, ¿no es cierto? Por supuesto también de lo que implica hacer una obra como Estéfano, ¿no? Y por otra parte, yo quizás te haga una pregunta que es la pregunta de todas las preguntas, porque me parece que un espectador o alguien que va al teatro también se puede interesar por el proceso que vive el actor, pensando, vos decías recién, de jugar fuerte al teatro, ¿no? Jugar Mm. fuerte al teatro. Y a su vez también uno piensa con personajes tan fuertes, ¿no? Como todos los que representás en la adaptación sobre la obra de Roberto Ar en Pajarita, ¿no? Y a su vez lo que implica Pastore en la centralidad de la obra de Estéfano. Entonces yo te decía, la pregunta de las preguntas, ese sentido de esa memoria afectiva, de esos personajes que se van arraigando en uno y que terminan siendo parte de uno, indudablemente, ¿no? ¿Cómo resolvés ese trabajo actoral, ese desafío? Porque es un desafío maravilloso para el oficio, ¿no? Poder resolver un actor es justamente eso, ¿no? Es muchos personajes en la vida. Que en esta coyuntura de tu trabajo artístico, ¿cómo resolvés esta situación de presentarte en distintos espacios, a su vez con distintos personajes, Pablo? Mira, yo creo que lo más... precisamente había algo del proceso de pensamiento que me desarrolló hacia donde me llevó la pregunta de Jorge hace un ratito, que es en esta cosa de, cuando dije jugar fuerte me refiero a, creo que el momento por el cual pasamos, el de la cuarentena, el de la pandemia, el hecho de estar guardados, a mí por lo menos me hizo replantear muy fuertemente sobre para qué es que uno hace lo que hace. A veces uno está metido en una vorágine de proyectos y de esquemas de producción y de satisfacer necesidades por ahí muchas veces que son ajenas dentro del engranaje complejo que es lo teatral, ¿no? Y hubo un parate acá en donde a mí por lo menos me hizo preguntar, me hizo meterme aún más de lo que me venía metiendo en el último tiempo de mi recorrido, que tiene que ver con esta cosa de qué quiero contar. Ya que en el teatro independiente uno no gana un mango y pone mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha energía. Ujú. Hay algo que me parece a mí que es fundamental sobre qué es lo que uno quiere contar. Yo creo que los teatreros somos comunicadores sociales, ¿no? Ujú. Y creo que lo que nosotros contamos, en mi caso yo elijo no bajar línea explícitamente, pero sí hay una opinión en lo que hago, y más en los proyectos propios. Y me parece que eso es muy interesante, poder preguntárselo en un momento determinado, como parar la pelota y preguntárselo. Ligándolo con esto que vos decís, Juan, o esta cosa afectiva que vos decís, en el caso de Estéfano, por ejemplo, a mí me pasó algo muy... Me pasa en general con Discépolo, que es un autor absolutamente admirado por mí desde siempre, desde la formación, Ujú. que por un lado, una vez lo hablaba con Robertino Mosca, ¿no? Y también en algún momento hablé con Carnaghi, le digo, che, ustedes tienen que hacer estos textos porque nosotros no sabemos cómo se hacen. Ujú. Cuando me refiero a generacionalmente, ¿no? Claro. Eh, mm, eh, y hay algo ahí que a mí me pasa, por ejemplo, me ha pasado con Estéfano y me ha pasado también en otra obra que hice de Discépolo, que fue mi anterior toque con este autorazo, yo creo que nuestro Shakespeare, sin dudas, que fue en Babilonia, hace muchos años, que Ujú. es esta cosa de pensarnos a nosotros desde la matriz. Yo no podía dejar de pensar en lo que significó para mi abuelo venirse de un pueblo perdido en Italia a acá, sin haber ni siquiera tocado Roma, porque una vez cuando habla de Italia, habla de se cree Claro. que
son tipos que se venían de un pueblito. Yo he conocido el pueblo donde nació mi abuelo, y el tipo se vino directamente de ahí para acá, y es un pueblito, como si yo te dijera, me imaginaba Citibel. Cuando yo fui allá, me imaginaba Citibel hacía 70, 80 años atrás. Y cuando a mí me tocó hacer Pastore, que es un personaje soñado para cualquier actor, yo creo que es una escena redonda, probablemente una escena de las más redondas del Teatro Nacional. Es una obra en sí misma, ocurre todo, está todo el mundo ahí en esa escena es un mundo, en donde precisamente el personaje de Pastore, viste que a los actores cuando nos dan un libro, uno ve la cantidad de líneas que tiene, claro. Y en realidad Pastore no tiene mucho. Exacto. Pero ocurre todo. Y hay algo que es característicamente grotesco al personaje en el sentido de la máscara, ¿no? Esta cosa de que el público cree que es el traidor, es el tipo que socavó el futuro y el presente de Stefano, y a lo largo de la escena, con una humanidad tremenda, se termina revelando que en realidad no fue así, y no solo eso, sino que hay es una escena de amor, ¿no? Es una escena de amor. Exacto, de amor del discípulo al maestro, ¿no? Pero además hay algo, Pablo Mariuzzi, muy, muy hermoso, que es que Pastore detona en Stefano lo que podemos llamar el desayunarse, ¿no? Es decir, la toma de conciencia por parte de Stefano es un momento, yo creo que es uno de los momentos más hermosos del Teatro Nacional, no hay duda, ¿no? El momento en el que Stefano dice, en un minuto de lucha tremenda, he visto tutta la mia vita, ¿no? Es decir, el que le trae ese minuto de luz tremenda es Pastore. Y te quería decir una cosa, en la reescritura, leve reescritura que hace Osmar Núñez, te da cierto protagonismo también en el epílogo, ¿no? Porque llegan borrachos con Stefano, digamos, tiempo después de aquella escena increíble, y es muy graciosa esa escena de Stefano y Pastore llegando borrachos a la casa. Porque también lo pone en un plano, me parece, muy mundanal, ¿no? En ese segundo momento de Pastore, que nosotros lo hemos inventado. Claro. Hay en la escena pensada por Discépolo, tiene un vuelo poético, humano, bellísimo, a partir de todos los pensamientos y los sentimientos que le dispara a Stefano, ¿no? No tengo que cantar, me he quedado sin nada que cantar, le termina disparando el encuentro de Pastore a Stefano, y acto seguido, digamos, aparecen en la borrachera de la derrota o de querer olvidar o de lo que fuese, digamos, lo que cada espectador quiere interpretar con esa entrada de borrachera, en donde aparece la humanidad, en tanto la compañía en la derrota, ¿no? Que se le ha dado a estos tipos por el alcohol, por venir borrachos. Exacto. Que es algo... Pablo, perdóname una cosita, hoy tenés función, hoy sábado 27 de agosto hay función, recordemos días y horarios de Stefano, por favor no se lo pierdan, porque no es solo es tomar contacto con un gran espectáculo dirigido por Osmar Núñez, protagonizado en el personaje de Stefano por Norberto Gonzalo, excelente laburo. Me encantaría que nombres al elenco, si es que te los acordás a todos, y que nos digas días y horario de función y el lugar. Hoy hacemos función, los sábados estamos a las 21 horas en el Teatro La Máscara, que queda en Piedras 736, casi Avenida Independencia. Ahí estamos todos los sábados a las 21 horas con Stefano, y el elenco es un grupo de compañeros hermosos, en donde está obviamente Roberto Gonzalo. Este es un proyecto de él fue el que convocó a Osmar Núñez, y después entre él y Osmar nos fueron convocando todos nosotros. Exacto. Pero no me quiero distraer, Norberto Gonzalo en Stefano, Elena Petraglia, la mamá de Stefano, Jorge Pacini en un trabajo hermoso,
que hace Pacini, del papá de Stefano, Alfonso. María Nidia Ursi, hermoso. El trabajo de todos es muy bello. María Nidia Ursi Ducó, Lucas Soriano, Patricio Gonzalo, Paloma Santos y yo. Estamos Exacto. arriba del escenario. Y digamos, la dirección, y de Osmar Núñez, Claudia Díaz hace la asistencia, hace la producción ejecutiva, Ruth Jameson, es un apellido muy difícil, es la asistente de dirección, y Ana Vinuesa es nuestro ángel guardián, siempre digo yo, porque es la que te atiende en boletería, ahí en el Teatro La Máscara. exacto. Y es Y una persona amorosa. escenografía y vestuario de Alejandro Mateo, una maravilla De realmente. Alejandro Mateo, precioso, Trabajo increíble. muy lindo, porque utilizó el propio dispositivo que existe ya en el lugar, con todos esos desembarcos, esas escaleras que suben y bajan. Es un espacio, y yo siempre le decía a Omar, es el espacio de Babilonia llevado a Estéfano, Exacto. porque estamos en un Buenísimo. sótano. Pablo Y eso Mariucci, cuenta. nos queda muy poquito tiempo, le quiero dar la palabra a Juano, una cortita, Juano, porque se nos pasó volando la entrevista. Adelante, Juano. Sí, no, yo solo felicitarte muy especialmente, Pablo, por esta posibilidad tan versátil, tan creadora de tu capacidad actoral para ingresar tanto en un personaje o en los personajes que propone Roberto Arno como en el que propone Discépolo. Dos autores que tienen inclusive ciertos paralelismos, ¿no? Y toda una época muy demarcada, donde justamente esta lógica de lo fantasmagórico, de lo creativo, de lo mágico, están permanentemente en juego, ¿no? Además del grotesco criollo, esta idea cierta del absurdo o de las cuestiones que a veces nos ocurrían más allá de la vida real permanentemente, ¿no? Como el viaje de esta sirvienta por el mundo, ¿no? O la condición que plantea de alguna manera los personajes también de Roberto Ara. Así que yo te felicito realmente por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, y creo que desde aquí, desde el programa, invitamos al público para que puedan ver estos dos espectáculos con tus grandes actuaciones, Pablo. Bueno, la verdad, viniendo de vos es más que un halago, y me parece muy lindo esto que vos decís. Hay una mirada ahí fundamentalmente de tu lado, porque te conozco y conozco tu obra también, que tiene que ver con esta repercusión que tiene lo poético, ¿no? En el caso de los dos autores de los cuales estamos hablando. Son dos autores que precisamente yo creo que trascienden y nos llegan hoy en día, nos siguen hablando hoy en día, precisamente a partir de la poesía que tiene todo lo que escribieron, y fundamentalmente en estas dos obras, ¿no? En 300 millones y en Estéfano, en donde hay algo que va un poco más allá de lo cotidiano, ¿no? De la situación cotidiana, se vuelve poético. Entonces, bueno, te agradezco un montón, les agradezco mucho a los dos. Y yo quiero decir que ya te habíamos visto en algunos trabajos muy hermosos. Me acuerdo el Hamlet que hiciste con Patricio Orozco en, ¿cómo se llama?, en el Centro Cultural de la Cooperación, o también La Reina de la Belleza. Digamos, tenés una trayectoria realmente de gran actor, y realmente hay que disfrutar estos dos laburos que estás haciendo, Pablo Mariucci. Como tenemos que cerrar el bloque porque nos queda un minuto, yo dedicaría esta última parte a que recordemos Pajarita, versión de 300 millones, de Roberto Art, día, horario y lugar, por favor, Pablo. Pajarita, estamos los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Y Estéfano, estamos hoy, sábado, todos los sábados, en el Teatro La Máscara, a las 21 horas, en Piedras 736 San Telmo. Y como sabemos que la gente sabe que lo que recomendamos es porque realmente nos entusiasma y creemos que es necesario que vayan a ver estos espectáculos, digamos, ¿cómo se consiguen las entradas? ¿A través de Alternativa Teatral? Las entradas a través de Alternativa Teatral, y en el caso del Teatro La Máscara pueden también pasar por la boletería del teatro.
Qué bueno, qué para bueno. Estefano. A mí me gustaría decir que bueno, se van a encontrar con grandes actuaciones Lorena Sekeli y Pablo Mariusi en Pajarita, y este equipo realmente notable de actores en Estefano, y es una gran oportunidad para conectar con dos textos fundamentales en la historia del Teatro Nacional. 300 millones de 1932, un texto que dirigió Leónidas Barletta en los orígenes del teatro del pueblo, en los orígenes del teatro independiente, y Estefano 1928, que estrenó Luis Arata, hace ya casi 100 años, falta muy poquito para que se cumplan 100 años de este texto maravilloso. Pablo Mariusi, muchísimas gracias, y recomendamos, por favor, Pajarita y Estefano, un gran abrazo. Gracias a los dos, un abrazo.